la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, dígame a eso, amén, en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Alguien tiene una petición esta noche? ¿Alguien necesita el favor de Dios, una ayuda? Jesús está aquí. Aleluya. Y vamos a orar por su necesidad. O más bien usted va a orar también por su necesidad, porque todos vamos a decirlo de la siguiente manera: tengo una petición para ti. Amén. Para ti, Señor. Nosotros no podemos llevar nuestras querellas a otro que no sea Dios, porque Él es nuestra ayuda, nuestro ayudador, nuestro sustento. Él es el que sostiene nuestras vidas. Él es el que nos sana, Él es el que nos consuela, Él es el que nos fortalece. Gloria a Dios. Tengo una petición para ti, Jesús. Quiere mi corazón descansar en ti. Oveja en tu regazo, porque tribulación ha llegado a mí. Mis ojos están cansados de tanto sufrir.
Bienvenidos todos. Esta noche continuaremos entonces con el estudio de la palabra del Señor, el que hemos estado basando en la carta a los romanos, aún en el capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 y 17. Hemos estado analizando algunos aspectos importantes de la doctrina de la salvación. ¿Está conmigo? ¿Ya se ubicaron? Sí. Hemos estado mirando algunos aspectos importantes de la doctrina de la salvación. ¿Quién me recuerda qué hemos visto con respecto a la doctrina de la salvación? ¿Qué aspectos hemos visto? Ajá. Sí. ¿Qué dice la agendita? A ver, yo les ayudo. Con respecto a la salvación, entonces hemos visto fe. Sin fe uno no se salva. Hemos visto arrepentimiento. Hemos visto regeneración. Hemos visto redención. ¿Sí? Y nos queda entonces hoy para que analicemos la doctrina de la justificación. Entonces Pablo nos está diciendo hoy en el capítulo 5, verso 1 que leímos. ¿Qué dice el versículo 1? Justificados. ¿Qué dice? ¿Por qué hablan tan pasito para que estuvieran rezando? Amén. Aquí se habla con energía. ¿Cómo dice el versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, ya hemos avanzado en los otros componentes de la salvación. Hoy vamos a llegar al componente de la justificación. O sea, lo que estamos diciendo es que dentro de esa doctrina fundamental que es la salvación, o sea, para que haya salvación tienen que haber todos esos componentes. Tiene que haber fe, arrepentimiento, redención, amén, regeneración, justificación, amén, santificación y glorificación. Hoy veremos entonces la justificación. Gloria a Dios. ¿Hay alguna bruja por ahí? Sí. Bueno, vamos a tener que poner multa al que se mueva por ese lado. Bienvenidos entonces, ¿estamos? Entonces, en el Antiguo Testamento había un nombre que todos conocemos y es el nombre de Jehová. ¿Sí? Y el nombre de Jehová tenía algunos compuestos. Jehová, justicia nuestra. O sea que también Jehová justifica. ¿Estamos? Amén. Porque Jehová es Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así como Jesús es Dios. Amén. Y el que justifica, ¿quién es? Dios. Amén. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos la argumentación sobre la palabra salvación. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento se usaba mucho la palabra salud, que significaba salvación. Amén. Usted encuentra que Jesús usa mucho ese léxico con la gente, cuando Él sanaba a la gente, cuando la gente venía a Él, casi siempre les decía: tu fe te ha salvado.
Amén. Eso no quería decir que esa persona era salva. ¿No? O sea, no estaba diciendo Jesús, o por lo menos no en todos los casos, que la persona estaba siendo salva, sino que estaba hablando de salud. Amén. Amén. Estaba recibiendo el favor que había venido a buscar de Dios. Ok. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra justificación o justicia se utiliza y tiene que ver en el mismo orden, porque solo es Dios el que la puede proferir en el orden que nosotros la vamos a estudiar. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la justificación? Entonces, dijimos hace un buen rato aquí, en un estudio que tuvimos, que es el acto jurídico. La justificación es el acto jurídico de Dios a través del cual Él declara inocente al que sí es culpable. ¿Aló? Amén. Escuche eso. La justificación es el acto jurídico de Dios a través del cual Él tiene la soberanía, la capacidad de declarar inocente al culpable. Gloria a Dios. Por eso entonces Pablo en el capítulo 5, el verso 1, habla de eso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como Él es el que nos justifica, podemos hallarnos en paz con Él. ¿Y cómo nos justificó Él? A través de la propiciación. Amén. A través de que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Una vez que Él pagó nuestra culpa, una vez que Él se hizo cargo de la deuda que teníamos, por eso Él nos pudo declarar inocentes. Porque ¿qué les van a cobrar si yo ya pagué? Diga gloria a Dios. Así que por eso podemos ser declarados justificados. La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea. Una vez que el hombre cree, la justificación viene de parte de Dios, la recibe el hombre, es instantánea. A diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros nos parecemos más a Jesús, es el acto de ser salvos. Amén. Entonces, la justificación es un acto completo e inmediato y se siente. ¿Aló? Amén. Esa justificación produce paz. Romanos 8:1 lo declara. ¿Qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque usted está siendo declarado justificado. ¿Estamos? Entonces, escuchen, la justificación es una obra completa de Dios e instantánea. Una vez que el hombre le entrega su vida al Señor, que se arrepiente, recibe de parte de Dios la justificación. Eso la hace diferente con la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento durante la vida cristiana. Diga gloria a Dios. El Salmo 32 declara entonces: bienaventurado el hombre que ¿qué? A quien Dios o a quien Jehová no inculpa ¿de qué? De pecado. ¿Estamos? Cuando ustedes no vean, me avisan, porque yo estoy aquí gorilado en la pantalla y si ustedes no me dicen, pues yo creo que usted me está viendo allá. ¿Listo? Entonces el Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Romanos 4:8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no le adjudica pecados. ¿Habrá aquí alguien que pueda decir: ese soy yo? Poquitos. Si aquí hay algún bautizado, debe haber un amén tan fuerte como el aguacero de esta tarde. O por lo menos si me están entendiendo, ¿no?
Hola. Es que yo no estoy hablando con gente simpatizante, estoy hablando con gente bautizada. Amén. Si hay algún bautizado, tiene que haber un amén apabullador, porque bienaventurado el varón a quien Jehová no le imputa, no le culpa de pecado. Amén. ¿Hay aquí alguno? Amén. Amén. La sangre de Jesucristo en las aguas del bautismo nos limpió. Amén. Nos purificó de pecado. Y entonces no hay forma de que el acusador nos culpe a nosotros, porque ya el Señor nos hizo inocentes. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea lo bueno que es la doctrina de la justificación. ¿En qué consiste entonces la justificación? Vamos a ver en qué consiste. Podemos decir entonces que la justificación consiste en que el Señor nos perdonó los pecados. Amén. Y nos eliminó la culpa. Miren que pareciera que se estuviera diciendo lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Porque hay gente a quien se le perdona, pero él se sigue sintiendo culpable. ¿Ya? El Señor a nosotros nos perdonó y no permite, amén, que nos sintamos culpables, sino que nos ha limpiado nuestra conciencia. Amén. Nos ha hecho una aspersión en nuestra conciencia para que nosotros no nos sintamos pecadores ni culpables, y no tengamos que estando darnos golpes de pecho cada vez que venimos a culto por mi culpa y por mi otra culpa y por mi grandísima culpa, sino que usted se acerca a Él. Dice el apóstol a los hebreos: acerquémonos confiadamente, tranquilo, porque ya el velo se rompió y usted puede entrar libremente, confiadamente ante el trono de Dios, porque no hay quien lo señale ni lo culpe. Diga gloria a Dios. Entonces no solamente nos perdonó los pecados, sino que nos libra de culpa. Eso es lo que es el acto jurídico de Dios. Es que nos declaró inocentes, pero no estamos por allá, la conciencia no nos está diciendo por allá: no, usted es un pecador, hermano, usted es un vil pecador, usted no se dijo pecar. No, el Señor nos quitó también la culpa. Amén. Diga gloria a Dios. O sea que la obra es completa. El capítulo 13, 38 de los Hechos: que por medio de él, óigalo, se os anuncia que perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés pudiste ser justificados, no pudiste ser justificados en él, justificado todo aquel que en él cree. Amén. Ahora pues, Romanos 8:1 dice: ninguna condenación, ninguna culpa hay para los que están ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y 8:33 dice: ¿quién culpará? ¿Quién culpará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Pablo responde así, como antes de que alguien diga algo, él dice: Dios es el que justifica. Amén. Amén. Entonces, mire, ahí hay un punto importante que usted debe tenerlo en cuenta, para que usted no se deje acusar del diablo. Porque hay gente que está en esta iglesia, hay gente que lleva años bautizado y todavía se deja acusar del diablo. Bueno, lo que pasa es que usted no sabe, usted no conoce. Yo antes de ser bautizado, yo fui muy malo. Yo maté a 20 y yo no estoy seguro que el Señor me haya perdonado eso. No solamente se lo perdonó, sino que se olvidó de eso. ¿Oyó eso? Eso es lo que mi Biblia dice. Dice: y nunca más
me volveré a acordar de sus pecados. Amén. Pero aquí estamos entonces encontrando otra cosa. No solamente nos perdona, sino que ¿qué? Elimina la culpa. Amén. Por eso usted tiene que andar feliz. Amén. Amén. Libre. Cantar con libertad, salvo soy de seguro, aleluya. Amén. 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 Porque usted no anda escondiéndose a nadie, porque el único que lo podía acusar, amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que juzga. Amén. Amén. O sea, en el momento en que alguien te vaya a acusar, Dios le dice, ya perdió. Yo a él lo perdoné hace. Amén. Estamos. Miren lo importante de esta obra magnífica de Dios en nosotros. La obra es completa, hermano. Completa. Siéntase salvo, pero siéntase también libre de culpa. Amén. Estamos viendo en qué consiste, ¿no? 2. Viene entonces la imputación de la justicia de Dios, la justicia de Cristo, ¿a quiénes? A los pecadores. La justicia de Dios por medio de ¿quién? De la fe. O sea que Él, escuche, lo que Isaías dice es que Él se hizo por nosotros pecador. El justo por los injustos. O sea, Él se puso la injusticia nuestra y a nosotros nos vistió de su justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mejor dicho, para que si nos estaban buscando a nosotros, lo encontraran a Él. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea, había alguien que nos buscaba para matarnos, porque nosotros éramos reos de muerte. Amén. Pero Él se despojó de su trono de gloria. Amén. Amén. Se vistió de hombre mortal y nos vistió a nosotros de su justicia. Amén. Entonces, como el diablo lo que andaba era buscando un culpable, uno que tenía las manos manchadas de sangre, pero Él nos vistió de su justicia. Entonces, por eso cuando el diablo nos tenía ahí, pues Él dijo, pero es que yo lo veo santo, a este no es el que yo busco. Por eso el Señor tuvo que preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Rodrigo. Y Él dijo, yo soy. Aleluya. Eso fue lo que pasó en Getsemaní. Amén. El Señor preguntó, ¿a quién buscáis? Y te estaban buscando era a ti. Me estaban buscando a mí, porque yo era digno de muerte. Había hecho muchas cosas malas. Había maltratado a la sociedad. Y me buscaban para matarme. Amén. Pero entonces Él me escondió en Él. Me vistió de su justicia. Amén. Y cuando me andaban buscando, el Señor preguntó, ¿a quién busca? Y entonces el diablo le dijo, a Rodrigo. Y él le dijo, yo soy. El justo por los injustos. Amén. Amén. Él se hizo por nosotros pecado. Amén. Él asumió nuestra culpa. Él llevó nuestras cargas. Él llevó nuestra deuda y asumió nuestras enfermedades. Amén. No he hecho con ñapa todavía, ¿no? Él hubiera podido decir, los perdono, pero ustedes miren a ver cómo se curan. Gloria a Dios. Los perdono, pero miren a ver cómo se cura. Consigan un médico. No, Señor, por su llaga fuimos nosotros curados. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Por qué no le dan un aplauso a Jesús?
importante, ¿no? Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. Y Pablo, hablando a los corintios, dice: mas por Él estáis vosotros, ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por nosotros, ha hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Para los que estamos en Cristo, Él es eso. ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso Pablo dijo: en Él estamos completos. Amén. En Él estamos completos. El cristiano no tiene que buscar en ninguna otra parte nada. Mire todo lo que tiene ahí. Quiere ser inteligente, sabio, en Jesús. Quiere sentirse justo, sin culpa, en Jesús. Quiere sentirse santo, pues en Jesús. Y quiere sentirse redimido de cualquier culpa, en Jesús. Amén. Quiere un médico, en Jesús. Quiere un consejero, y llamará su nombre: admirable, consejero. Amén. Amén. Todo lo tenemos en Jesús. ¿Quiere un buen psicólogo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y se mete por las coyunturas y estudia los tuétanos. ¿Habrá un psicólogo que pueda hacer eso? No lo hay. La psicología en eso se ha quedado cortica, pero Dios sí nos conoce bien, bien adentro, porque es que Él nos hizo. Entonces, mire que todo lo tenemos en Jesús. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Por eso cuando usted lo necesite, no lo deje de últimas. Jesús no es la última opción para nosotros. Jesús es la primera opción. ¿Tiene problemas? Jesús es la primera opción. ¿Te enfermaste? Jesús es la primera opción. Amén. ¿Necesitas poder de Dios? Él es la primera opción. ¿Necesitas conocimiento? Amén. El mundo, usted se da cuenta que la gente llega a esta iglesia y ellos mismos dicen: pastor, vengo para que ore por mí. Ya fui a todas partes y no fue posible. Este es el último lugar que me queda, porque obviamente él no tiene conocimiento. Ellos nos tienen a nosotros como la última opción. Pues vamos a meternos allá en Pentecostal y hacen algo. Pero para ellos primero fue el divino niño, el Cristo caído, San Gregorio, Regina 11, todos ellos, y ninguno hizo nada. Para nosotros es a la inversa. Amén. Para nosotros la primera opción la tiene Jesucristo y la última opción la tiene Jesucristo, porque si Él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Diga gloria a Dios. Si Él no lo hace, no lo va a hacer nadie. Aleluya, diga gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se da la justificación? Ya vimos. Ahora, ¿cómo somos justificados? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que la Biblia dice es que no es por obras. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, diga conmigo, ningún ser humano será justificado delante de Él. Está hablando de Jesucristo. O sea, la justificación no es por obras. Usted no ofrenda para ser justo. Usted no diezma para ser justo. Usted no da limosna para ser justo. Usted no pone votos para ser justo. No, señor. La justificación no es por obras.
Amén. Ahí es donde está la religión bien chueca. Romanos 3:28 dice, concluimos pues, escuchen, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Aló? Note que Pablo es supremamente explícito y claro en lo que está diciendo. Porque siempre ha habido una discusión. Pablo en el capítulo 2 de los Efesios dice, por gracia sois salvos, ahí quedamos parados el domingo, ¿se acuerdan? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Pablo, que es el mismo que está hablando aquí en el 3:28 de Romanos. Pero entonces el apóstol Santiago, él nos formula una pregunta y él dice, ¿usted tiene fe? Y el hermano le dijo, sí señor. Y entonces él le dijo, muéstrame entonces tus obras. ¿Qué hacemos entonces? El uno dice que es sin obras y el otro dice que es con obras. ¿A quién le creemos? ¿Buenas? Para que me ayuden con una preguntita que tengo. Señor. Lo que yo entiendo ahí, lo que dice el apóstol es, el acto de justificación viene es por la fe, o sea, no se da porque yo dé o no dé, sino porque crea. Sí. Pero el resultado de eso, porque es que Dios espera un resultado, Él nos demanda a nosotros un fruto, que es como lo que mostramos ante los demás. Esto es el resultado de lo que Dios hizo en nuestra vida. Sí. Y esas obras son eso, o sea, el resultado o la evidencia palpable ante los ojos de la gente y de los demás de que Dios nos ha justificado, de que hay unas obras, un resultado, ¿sí? Y lo que dice lo de la fe muerta es cuando dice, bueno, sí, yo fui justificado, pero ¿qué produjo eso en su vida? ¿Siguió igual o hubo una obra, hubo algo en su vida que es diferente? Eso es lo que yo entiendo. Vale. Buenas. Sabiendo que la prueba de la produce paciencia, más que la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales y los actos si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría fuera de Dios, o anda extraordinariamente entonces se le dará, pero cuida con fe, no dudando nada, porque el que duda ya semejante a la que por el efecto de una parte a otra. Piensen pues que tal haga que reciba tal cosa alguna del Señor. Y entonces, Pues yo pienso que la fe es algo que Dios nos da a nosotros para que no, o sea, que seamos siempre pacientes. sí, pero es que no estamos hablando de la fe. Por favor, ubiquémonos. Estamos hablando, escuchen lo que estoy diciendo. Pablo dice que no es por obras que el hombre se justifica. ¿Ok? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de él, dice Pablo en el 3:20. En el 3:28 dice, concluimos, o sea, cerramos el debate. Cerramos el debate. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La pregunta que estoy haciendo es, Pablo dice que es sin obras, pero Santiago nos pide obras. ¿Cómo conciliamos los dos pensamientos? O Pablo va por un lado y Santiago va por el otro. Salo nos da un pensamiento, está muy acertado, le faltaría un poquito de
de ser más concreto, pero esa es la idea. ¿Alguien tiene otra opinión? Señor. Pues yo creo que, a ver, nosotros somos justificados sino solamente por la fe, ¿cierto? Pero nosotros debemos dar un testimonio delante de las personas de esa fe que nosotros tenemos. Sí. Entonces, ese testimonio se convertiría en esas obras que Santiago nos pide. Vale. Ok. Entonces, ya pasamos por ahí. Efesios capítulo 2, el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dígalo, Para buenas obras. para buenas obras, las cuales Dios preparó Desde antes. de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A quién le está hablando Pablo? A una gente que ya está salva. ¿Ok? Ahí Pablo le está hablando a una gente que ya está salva. Amén. No que se va a salvar, sino que ya se salvó. A esos salvos Dios les tiene un camino preparado de buenas obras. ¿Ok? Amén. Entonces, Santiago, ¿qué es lo que dice? ¿Ustedes se salvaron por la fe? Ah, sí, Señor, sí, nosotros somos salvos por la fe. Ah, bueno, entonces muestren las obras. Amén. ¿Cuáles? Las que Dios les preparó de antemano. O sea, demuestren que ustedes son salvos. Vivan salvamente. Pablo, más adelante, en el capítulo 4 de Efesios, dice: digo pues, andad dignos de la vocación. Cambia la palabra vocación por de la salvación. O sea, compórtense dignos. Ustedes no son panaderos, ustedes no son carniceros, ustedes no son buceteros, ustedes son salvos. Compórtense dignos de la salvación que tienen. O sea, anden en obras de salvos. ¿Está conmigo? Diga gloria a Dios. Entonces, es importante conciliar estos pensamientos porque alguien puede, es más, a mí me lo han preguntado muchas veces: bueno, pero entonces, ¿por qué Santiago dice que no es por, que sí hay que mostrar las obras? Y Pablo dice que no. Pablo en todos sus versículos dice, hablando de salvación, dice no es por obra, porque Pablo le está hablando al que apenas se quiere salvar. Ya al salvo le dice que el Señor le tiene unas obras que él tiene que producir, vivir y andar en ellas. Porque ser salvo es estar viviendo en un estilo de vida. Ese estilo de vida nos da una identidad cristiana. Por eso el cristiano tiene identidad. El cristiano no se parece a nadie porque tiene identidad propia. Diga gloria a Dios. Vale, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. La justificación será por la fe. ¿Cuándo lo creen? Lo leímos hace un ratito. Justificados pues por la fe, dice Pablo a los romanos en el 5:1. En el 4:5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Diga gloria a Dios. Note que ahí ratifica lo que yo acabo de decir. Pablo aquí le está hablando otra vez a la gente que no es salva. Mas al que no obra, sino que ¿qué? Sino que cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. Amén. Su fe, la fe del impío, le es contada por justicia. Eso fue exactamente lo que le pasó a Abraham.
Cuando Abraham creyó, no era ningún convertido. Era uno de los peores idólatras de la historia de la humanidad. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dijo: ah, bueno, Señor, vale. Y se fue. Pero Abraham no se había convertido ni se había arrepentido. Él le creyó a Dios así. Amén. Amén. Esa fe se le cuenta por justicia. Gálatas capítulo 2, el verso 16, Pablo hablando a los Gálatas dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿En dónde? En Jesús. Eso sí, hay que dejarlo claro. No es la fe en una religión, no es la fe en una iglesia, no es la fe en un pastor, no es la fe en... es la fe en. Ustedes se han dado cuenta que en el estudio de Romanos y Efesios es realmente la frase que más se ha repetido: en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Porque en Él, amén, en Él es que hay salvación. No hay otro nombre, acuérdense. Entonces, por la fe es que logramos ser justificados. 3. No, llegamos a la santificación. ¿Está claro la justificación? Claro, repito, hay mucho más que decir. Muchísimo. Hubiesen 50, 100 citas más para justificar la justificación. Pablo Seferino. ¿Se la devuelvo? Bueno, tocará. A ver, hermano, yo le estoy escuchando que al impío su fe le es contada por justicia. ¿Sí fue así que dijo? Sí, señora, sí, dije, su fe en Jesús. Bueno, Yo sabía que usted me quería era ponchar, pero menos mal que el Señor me ha dado la destreza de la vida. Señor. Hermano, una pregunta. ¿Hay parte de las obras, aparte de lo que usted dijo, que es un estilo de vida ya como santo, está involucrado el servicio también? Sí, claro. Sí, las obras hacen parte, el servicio hace parte de las buenas obras. Por eso el que no sirve, es que yo no entiendo por qué un cristiano no sirve. O sea, yo estoy convencido que el que es salvo es algo para que sirva. O sea, no concibo, yo no he podido concebir un salvo que no sirve. No dije un sellado con el Espíritu Santo, dije un salvo. Porque los que son sellados con el Espíritu Santo ministran la iglesia o para la iglesia. Los salvos sirven al Señor. No sé si encuentran la diferencia. El Espíritu Santo vino a los creyentes para que los creyentes ministraran los misterios de Dios. ¿A quiénes? A los santos y a los perdidos. ¿Ya? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ministraréis sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Samaria y sobre lo último de la tierra. Pero los salvos son llamados para que sirvan. Hermano, o sea, uno puede servir sin recibir el Espíritu Santo. Claro que puede servir. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Hebreos 12:28, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque si no, nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Mejor dicho, o usted sirve o se va para la paila mocha. Porque ¿qué? El problema del cristiano es que cree que servir es solamente venir aquí al altar. No, ese es un área del servicio. ¿Ya? Pero hay 1000 maneras de servir. Amén.
Ok, pero entonces vamos a hablar de qué. ¿Cuántos son santos? A ver, ubiquémonos pues. ¿Cuántos son santos? Amén. ¿Y cuántos son santificados? Amén. Pregunto, ¿cuántos son santos? No me ponga aquí a hacerme sentir mal. Yo sé que usted sabe si es santo o no es santo. Pregunto, ¿cuántos son santos? Amén. ¿En serio? ¿Ya claro? ¿Y cuántos son santificados? ¿Sí? ¿Y cómo me explica eso, Sergio? Hermano, el Señor Jesús cuando estaba orando allá en el capítulo 17 de San Juan, en la oración pontificia dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces estaba hablando de una santificación por la verdad. Pero ese santifícalos, Santifícalos, ¿en qué tiempo está? santifícalos en tu verdad, ¿cierto? Tu palabra es verdad. O sea, todavía no estaban santificados. Sí, porque en el capítulo 3 le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Limpios es lo mismo que santificados? La limpieza es una santificación. Él no quiere dejarse ganar. Ok, vuelvo y pregunto, ¿cuántos son santos? Amén. ¿Y cuántos son santificados? Amén. Ok. Hermano, ¿me recuerda su nombre? Aarón. David. Hermano David, explíqueme. ¿Usted es santo Amén. y santificado? ¿Sí? ¿Cómo me explica eso? Bueno, la santificación es el proceso en el cual es el proceso en el cual uno llega al Evangelio y empieza a ser limpio por las cosas que hacía en el hombre antiguo, que es en el momento que uno es bautizado. Entonces, al recibir el bautismo, la Biblia dice que somos perdonados. ¿Y eso es santificación o justificación? Entonces, la persona en el momento, el cristiano en el momento, recibe la santidad de Dios porque está recibiendo y está haciendo válido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comienza la santificación. Ahí comienza la santificación. Por cuando estamos en Cristo, somos santos. ¿Ves? Entonces, santo es igual que santificado. Para usted, según lo que me está diciendo. No. Santo se refiere a que no vuelve a cometer los mismos errores, los mismos pecados, o sea, no vuelve a cometer pecado. O sea, ya es apartado para Dios. Y la santificación ya se refiere a lo que ya no es pecado, sino errores que la persona puede cometer por equivocación. O sea, ya se va limpiando desde Ok, manos al. Bueno, aquí me voy a arriesgar. Yo me acuerdo que el hermano nos explicó que la condición de santo es apartado. Sí. ¿Sí? Estábamos en una condición de pecado, Él ya nos pone en otro lugar en el que ya no estamos en esa condición de pecado. Eso es santo. Eso es ser santo, apartado. Pero ahí somos santos imperfectos todavía. Sí. Nos hace falta un proceso que es el que viene ahí, que es la santificación, que significa perfección a través del tiempo, a diferencia de lo que usted acabó de decir, que es la justificación, que es un acto inmediato. La santificación es un proceso de Ok, perfección. hermana Sara. ¿Sí? O sea que están en el espíritu. Vale. Ok. Bien. Yo no quiero que usted se deje confundir. Yo creo que usted quede claro en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Santo
es ser apartado, Amén. quitado de un lugar y puesto en un lugar para un propósito específico. Eso es ser santo, seleccionado. ¿Ok? Ya. La santificación es un proceso. ¿Ok? Amén. Es un proceso. Pero no está mal que usted diga que es santificado. Entonces, es válido que usted sea santo y es válido que usted esté santificado. Amén. Pero yo tengo que saberlo explicar. Porque si yo digo que yo soy santo y estoy plenamente santificado, entonces ahí sí hay un problema. Porque la santificación es diferente a la justificación. La justificación se da en un acto tácito. Nos declaró justos. Pero la santificación es el proceso a través del cual Dios nos va haciendo que nos parezcamos más a Él. Amén. ¿Ok? Y eso no es así. No porque Dios no pueda, sino porque nosotros no se lo permitimos. ¿Ya? Y Dios respeta lo que somos. Respeta carácter, respeta la naturaleza de cada uno, respeta la personalidad de cada uno, respeta ese yo, esa persona, Él la respeta. Entonces, por eso la obra del Señor en cada persona es diferente. Hay unos que llevan 6 meses de bautizados y están volando. Y hay otro que lleva 40 años y todavía es un mapuche. Entonces uno me pregunta, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué Dios no ha hecho en él eso? Pues porque Él no se lo ha permitido. Y Dios le pudiera tumbar la mano el día que tenga el pucho en la mano, pero no lo va a hacer. Estamos. Entonces, note que a medida de que usted deja trabajar a Dios, entonces su proceso será mucho más rápido, avanzará mucho más y usted se deleitará mucho más en Dios. Amén. Pero si usted, ténganme paciencia, que ahí voy. Llevo 40 años bautizado, no he podido creer en el diezmo, pero algún día voy a creer. Amén. Entonces, pues tranquilo, Dios lo deja a usted 1000 años ahí si quiere. Lo que pasa es que Dios no le garantiza nada. Amén. Porque mis ojos pondré sobre los fieles. Amén. Entonces, ojo con eso, la santificación sí es un proceso. Pero está bien que usted, una vez está en Cristo, usted es santo y es santificado. ¿Está conmigo? ¿Ya entendido ese pedacito? Vamos a verlo. Entonces Pablo a los tesalonicenses en el 4:3 dice, pues la voluntad de Dios, óigalo, o sea, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios tiene programado para ustedes, lo que Dios tiene organizado para ustedes es ¿qué? La santificación. Que os apartéis. O sea, ¿quién se santifica? ¿Quién? Yo. Que os apartéis. O sea, a medida de que usted opta por irse quitando de sus perversidades, de sus vicios y de sus cosas mundanas, es usted el que se va entrando en Dios. Y a medida que yo estoy más adentro en Dios, estoy siendo más santificado. Amén. ¿Aló? Amén. Por eso ya el escritor a Apocalipsis entonces dice, el que sea santo, Santifíquese todavía. escuche, santo, sea apartado, sígase corriendo para acá, para que sea más santo todavía, o sea, se santifique más. ¿Ya? El que sea santo, santifíquese todavía. Pero el que sea inmundo, que siga en su inmundicia. ¿Ya? Entonces,
note que ni siquiera es Dios forzándome a que yo sea santificado, soy yo. Y lo dice Pablo, eso es lo que yo estoy leyendo ahí. ¿Usted lo está entendiendo así? Sí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que usted se santifique. Pero ¿cómo se santifica? Que cada uno se aparte ¿de qué? De todo lo que es pecado. Pablo menciona una palabra porque está hablando en un sentido espiritual. Esa fornicación de ahí no es el acto sexual de dos personas, es un acto espiritual. Todo lo que me separa de Dios y ofende a Dios es una fornicación espiritual. ¿Ya? Que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿quién es el que se santifica? Yo. ¿En quién? Pues en Cristo. Porque a medida que yo voy cortando con el mundo, me voy metiendo más en Dios. Amén. Y voy estando más cerca de Él. Y por eso me voy pareciendo más a Él. Hola. Amén. ¿Va quedando claro ese pedacito? Amén. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Dios, en su voluntad, quiere que seamos santificados. Amén. Pero no nos va a obligar. O sea, Dios no nos va a empujar allá, métase allá para que le corten la mano, para que le santifiquen. No hay. Mire que Jesús lo dijo literalmente así. Si tu ojo te fuera ocasión de no ser santo, saca tu ojo. Si tu mano te fuera ocasión de no ser santo, quita tu mano. ¿Ya? Porque es mi ser, en mis obras y en mi accionar, el que o no me deja santificarme o me permite ser santo. ¿Ya? Por eso Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo aspiro que ustedes me estén entendiendo eso. Porque me temo que si alguien lo entiende, hermano, vamos a comenzar en un proceso diferente. Porque es que me temo que la gente cree que es Dios el que lo santifica a uno. Entonces que Dios a las malas lo trae a uno así, y venga esa mano para acá, que esa mano es una pecadora, y pum, se la mocha. Y después que venga para acá, le quito esa oreja porque es perversa, le gusta el vallenato, y pan, se la mocha. No, no yo. Si a usted le gusta el vallenato, y si a usted le gusta rir a la madre, y si a usted le gusta tomar cerveza, y si a usted le gusta fumar pucho, el Señor no te va a decir que. Eso es lo bonito de este evangelio. Eso es lo bonito, que aquí uno hace lo que le da la gana. Pero como yo tengo claro un propósito en Dios, Amén. amén. Y a mí me dijeron que al cielo solo entra la gente santificada. Entonces ahí es donde yo ya tengo que saber qué propósito tengo en Cristo. Si usted lo que quiere es ser un religioso más, así como está bien. Pero si usted lo que quiere ser es heredero del cielo, entonces ¿qué tiene que hacer? Ir al taller del carpintero Jesucristo y decirle: Señor, vea, esta mano me está haciendo pecar, haga algo con ella. Amén. Por ahí cantábamos en la escuela dominical el otro día: cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven, porque Dios, hacia arriba está el Señor. ¿Y qué? Bueno, nos hizo falta el Eloísa. Ok. Y otro que sí ya es de gente más mayor, dice: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. O sea, ¿quién lo tiene que cuidar? ¿Usted? Usted es el que tiene que cuidar, porque usted es el que carga ahí. Amén. Entonces, usted es el que tiene que saber hacer lo que dijo el salmista David en el Salmo 103: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiga todo mi ser.
Su santo. Señor. Hay un texto que corrobora lo que usted está diciendo acerca de la santificación como un fruto del creyente. Dice en Romanos 6:22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, habla del fruto del creyente, tenéis por vuestro fruto la santificación. Sí, Señor. Como fin la vida eterna. Perfecto. Dijo el hermano Fernando, anote ese 10. Entonces, miren que la santificación es un fruto ¿de qué? Del creyente. O sea, lo tiene que producir el creyente. Amén. Obviamente que Dios mete su mano, pero siempre y cuando usted le permita. Amén. Porque usted por sus propios medios no va a ser capaz. Usted de su propia voluntad usted no va a soltar el pucho. Hay gente que dice, no, eso cuando uno quiera dejar de fumar. Eso no es verdad. El hombre está esclavo del pecado. Pero si usted le dice, Señor, vea que es que tengo esta manía que no me deja acercarme a ti, que no me deja santificarme, por favor, límpiame. El Señor dice, listo, ahora sí. ¿Qué necesito ahí? Necesito un serrucho. Una vez, amputa eso. Amén. Ahora sí el carpintero Jesucristo entra en acción. Pero usted puede venir 1000 veces al taller de carpintero, pero como usted no dice nada, y antes se le agacha el mensaje. Entonces el carpintero Jesucristo no lo va a coger usted a las malas y lo va a poner en la presa hasta que usted brote los ojos y él la apriete ahí. No. Él no hace eso. Amén. ¿Está claro? Entonces la santificación es un producto de un cristiano de verdad arrepentido y que sabe para dónde va. Dice, la santificación quiere decir separación del mal. Amén. Y dedicación completa a Dios, a su servicio. Ok, ¿cuánto comienza? Y comienza con la palabra santo. O sea, nadie puede estar santificado si antes no es santo. O sea que, separado. Para que comience el proceso de la santificación, usted primero tiene que ser santo, o sea, escogido o separado. Amén. ¿Ok? Una vez que está separado, deje que Dios trabaje. Amén. Dígale, Señor, yo quiero que trabaje todos los días en mi vida. Todo lo que afee mi vida y todo lo que me separe de ti, Señor, trabájalo. Y entonces usted va a irse dando cuenta que de momento, pum, se le quitó el mal genio. Y ya lo cierran en la calle y usted dice, Dios lo bendiga. Amén. Y el hermanito le pega aquí una nalgada y usted dice, hermano, quería decirle que lo amo en el amor del Señor. ¿Ya? Porque usted le dijo a Dios, Señor, quiero que trabajes en mí la cabeza, los pies, todo lo que afee mi vida, todo lo que no me permita acercarme a ti, lo que me haga retirar de ti, por favor vaya cortándolo. Lo autorizo, Señor. Amén. Esa es la oración que tenemos que hacer esta noche. Y entonces Dios dice, bueno, estoy autorizado. Ahora sí, entonces Él es todo un carpintero y todo un alfarero en nuestra vida. Porque Él está esperando ahí que usted le lo autorice. Él está viendo esas cosas horribles que se le ven a usted en su vida. Ese mala maña que tiene de no pagar. El Señor se lo quiere quitar, pero como usted no le ha dicho. Entonces, ¿estamos? ¿Está claro? Vale. No solo implica separación de sí, o sea, santo es separación, sino también una separación a. ¿No? Entonces, Dios me cogió y me separó acá, ¿cierto? ¿De dónde? Me quitó de allá el pecado y me puso aquí para un propósito. Pero estando aquí, estoy separado para ser santificado. Entonces aquí comienza otro proceso que yo se lo tengo que permitir a Dios, que le tengo que decir a Dios, hágalo.
haz lo que quieras. Es que por eso es que yo me quejo tanto de los pentecostales, porque nosotros cantamos por cantar. Ya, hermanos, colóquese de pie, vamos a orar para que el Señor nos hable. Oramos y al predicador se le da por cantar: haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Y el predicador comienza el mensaje y la palabra sale de aquí, ¡pum!, y se estrella allá. Y una vez él comienza con el Espíritu del Santo, ya se metió conmigo. Pero si acabaste de decir, haz lo que quieras. Amén. ¿Ah? Amén. Y es increíble que gente venga a este culto, a este templo, donde Dios habla y salga bravo con el pastor porque la palabra le cayó. Eso es inconcebible. Si se supone que venimos aquí para que Dios trabaje sobre nuestra vida. Se supone. Amén. Y lo cantamos. El alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo. Él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Oiga, clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras. Moldéame como tú quieras. Entonces, ¿para qué no cantamos? Si cuando el Señor nos va a tocar ese pedazo que tenemos putrefacto, entonces nos enojamos. Pero es que usted me lo dijo cantando que yo hiciera lo que quisiera. Pues quiero hacer de ti algo especial, pero si no me dejas, aleluya, si no me dejas, y entonces el Señor dice en mi Biblia, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de que ellos no dejaron. Usted debiera estar mucho más grande, mucho más acuerpado, mucho más parecido a Cristo, pero es que usted no deja. ¿Aló? Y entonces cuando el predicador aquí toca temas que a veces que ni valiera la pena predicarlos. Hermana, ojo con la pestañina, hermana, ojo con la minifalda, hermana, ojo con el escote, hermano, ojo con esto, hermano, ojo con... Que no valiera la pena ponerse uno a perder tiempo en eso, porque es que somos santos y santificados. Amén. Eso es también predicarlo en la plaza de Jotibón o en el parque de Jotibón, donde está plagado de gente perversa y malvada. Hola. Pero aquí, y aparte de eso, la gente sale enojada y se desaniman y se van para otra iglesia, para otra sede donde no molesten tanto, donde el pastor no prohíba. Eso es aterrador. Pero lo cantamos. Moldéame como tú quieras hoy. Pero cuando el Señor coge el bisturí y nos va a rajar ahí, nos va a abrir ahí
el hinchazón, el tumor. No, ¿qué le pasa? No, tampoco, esta es mi vida privada. El Señor dice, bueno, sí, está bien, tu vida privada. Yo no tengo problema, si tú no quieres, yo no lo hago. Pero si tú quieres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces no solamente implica una separación del mundo, sino también una separación a ser santo, a ser hijo de Dios, a servirle, a honrarle, a adorarlo, a glorificarlo, a obedecerlo. Amén. Entonces note que tiene dos tiempos esa separación. Amén. Porque esa primera separación, a ser santo, tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Entonces, si Él es mi papá, yo tengo que tener los genes de mi papá. Entonces, por eso Él dijo, sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Pues uno por naturaleza se parece al papá. Por eso usted ha visto que las mamás siempre que tienen un hijo, ¿a quién se parece? Porque lo lógico es que se parezca al papá o a la mamá, porque tiene que traer sus genes, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que parecernos ¿a quién? A Cristo. Y Él por naturaleza es santo. Por eso digo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso lo vimos con claridad en Pogamar Adentro, que esa imagen y semejanza no tenía nada que ver con lo físico, sino con los actos morales y la naturaleza de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Vamos bien hasta ahí. Alabanza. El problema es que el tiempo ya se fue. Escuche esto, lo que efectúa nuestra santificación es. Oiga eso. ¿Cuántos quieren ser santificados? Amén. Ok, entonces ojo, porque aquí hay unas cosas que hacen efectiva nuestra santificación. La primera se llama, bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que Dios jamás, lo estábamos diciendo, no santifica Dios jamás a nadie a la fuerza. Créame. Bueno, no, yo llevo aquí 40 años y no he podido, hermano, es que no he podido. A mí se me sale un madrazo cada vez que puedo. A mí Dios no me ayuda a ver ese pedacito. No, es que usted no le ha permitido que le ayude. Amén. Entonces Dios no te va a santificar a la fuerza, créanme. No te va. Esto quiere decir que Dios santifica a los que cumplen sus requisitos. Mejor dicho, a los que lo invitan a que los santifiquen. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ojo con eso. Vámonos ahora sí. Entonces, Dios como Padre nos santifica. Dice, y el mismo Dios de paz, que os santifique por completo. ¿Esto qué quiere decir? Que si Él es mi papá, Él lo que está deseando es que yo me parezca mucho a Él. Los papás no quedan tan contentos cuando el hijo se parece al lechero. Ok, lo lógico es que el hijo se parezca a Él. Entonces por eso aquí Pablo está diciendo, y el mismo Dios, voy a parafrasear el texto, y el mismo Dios os haga que se parezcan más a Él. Amén. Amén. Santificados en Dios Padre, dice Judas. Esta obra fue profetizada en Ezequiel capítulo 37 y el verso 28. Entonces Dios, a medida que yo le dejo trabajar en mi vida, entonces Él procura perfeccionar su obra. O sea, perfeccionar su obra indica que Rodrigo cada vez se parece más al Hijo de Dios. Amén. Porque le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. ¿Está conmigo? Amén. Entonces Dios nuestro Padre, el que nos engendró por su palabra, Él desea ardientemente que nos parezcamos a Él en todo.
¿Aló? Ojo con eso. Él sí quiere santificarlos, pero solo santifica el que se deja. A las malas no lo va a hacer. En el sacrificio de Jesús hay santificación. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, óigalo, mediante su propia sangre padeció. ¿Fuera de dónde? Fuera de la puerta. Entonces, ese sacrificio de Jesús es también el esfuerzo del Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y quiera parecerse a Él, sea heredero de la vida eterna. Hermano, voy a ir concluyendo con esto. Nadie que no se parezca a Él heredará la vida eterna. Amén. ¿Oyó lo que digo? Amén. Nadie que no se parezca a Él heredará la vida eterna. Porque en el cielo no hay un desfile de modelos. En el cielo todos seremos igualiticos. Amén. Amén. No habrá gente rara en el cielo. Porque tenemos un modelo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Amén. Él será el modelo y nos tenemos que parecer a Él. Pero eso lo tenemos que lograr aquí. Diga gloria a Dios. Así que el sacrificio de Jesús es un buen comienzo para que el hombre sea el Espíritu Santo también hace una obra. Pablo afirma a los tesalonicenses que la salvación es mediante la santificación. ¿Por qué? Por el Espíritu y la fe. ¿En dónde? En la verdad. Amén. Vea, se lo voy a cantar. Hermano, nos toca replantear esto de los cantos. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. ¿Qué? Que no sea agradable a ti. Y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él viene para que nos parezcamos más a Él. Porque el Espíritu Santo se lo da Dios al que se parece a Él. ¿Y quiénes son los que se parecen a Él? Los hijos. Los hijos. El Espíritu Santo es para los hijos. No para que seamos hijos, sino porque ya nos parecemos a Él. Pero el Espíritu Santo viene para quemar, amén, las impurezas que todavía nos quedan. Amén. Viene para destruir la obra del mal que todavía nos queda. Y por eso Pablo, ya hablando a los efesios, a una iglesia bautizada con el Espíritu Santo, entonces les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo cumpla su obra en mí. No lo puedo impedir, porque el Espíritu Santo le recibe para eso, para perfeccionar en nosotros la salvación, la santificación, la justificación, la redención. O sea, para que nos sintamos seguros de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Importante es, por lo menos para mí me parece que es fundamental entender por qué en nosotros no pasa lo que tiene que pasar. ¿Está conmigo? Y creo que es que nosotros nos hemos convertido nosotros mismos en obstáculos para la obra del Señor en mí mismo. Ni siquiera es en el hermano, es en mí mismo. Yo no estoy dejando que Dios trabaje en mí.
Y por eso sigo cayendo en lo mismo. En lo mismo, porque yo no dejo que Dios trabaje. ¿No les parece si hacemos una oración? Señor, yo sé que todavía me quedan una cantidad de cosas, pero a partir de hoy que entendí esta palabra, no quiero ser yo mismo mi obstáculo para que la santificación se perfeccione cada día en mí. Amén. A mí me gustaría, para que esto tenga mayor relevancia, que usted venga al altar y por primera vez en esta iglesia vamos a cantar este coro con el sentido que tiene. El alfarero vio un brazo que se había roto con el uso del tiempo, y él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Óigalo. Y yo era ese vaso que nadie creyó que sería. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los pedazos. Aleluya, aquí está Dios. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los pedazos. Hazte mí lo que quieras, Señor. Perfecciona en mí tu santificación, Dios. Tienes toda libertad para que entres en mi vida. Cortes, apuntes, quites, estirpes, Señor. Todo, Señor, lo que hace. Tu imagen, tu gracia en mi vida, Señor Jesús. Y redimió mi alma otra vez. Y redimió mi alma otra vez. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor nos ayude para ser como Él quiere que seamos. Vamos a ofrendar en esta noche. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Qué bueno que Dios nos trate a través de su palabra. Y qué bueno que Dios quiera hacer con nosotros gente especial. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a ofrendar. Hágalo con alegría, hágalo con regocijo.